México es aburrido, un país anticuado, Corea está mucho más avanzado. Quienes decían esto eran 4 estudiantes de una prestigiosa preparatoria de Seúl. Para ellos, México era una nación cercana en geografía, pero lejana en espíritu, un lugar donde el orgullo competitivo y los prejuicios superaban cualquier curiosidad. La negación era siempre su primera reacción. Sin embargo, en el instante en que sus pies tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una pequeña fisura comenzó a formarse en el muro de sus corazones. No encontraron el orden estéril que esperaban, sino un caos vibrante, un torbellino de colores, sonrisas y una calidez humana que los desarmó. Lo que al principio creyeron una coincidencia, se convirtió en una constante, en la majestuosidad del Paseo de la Reforma, en el bullicio del metro de la Ciudad de México, en la grandeza sobrecogedora de Teotihuacán, y en la pequeña y honesta bondad de un niño en la calle. Ante sus ojos, México dejó de ser el vecino subdesarrollado para revelarse como una nación de orden y belleza, sostenida no por reglas rígidas, sino por el alma de su gente. Cada vez que un prejuicio se derrumbaba, un nuevo asombro y una emoción profunda llenaban el vacío, transformándose poco a poco en una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Cómo se redimirían aquellas palabras arrogantes dichas con tanta ligereza? Esta es la historia de 4 jóvenes de Seúl que viajaron al otro lado del mundo para encontrarse con el verdadero México y, en el proceso, liberarse de las cadenas invisibles forjadas en sus propias mentes. Era una fría mañana de invierno en Seúl. Nubes grises y pesadas colgaban sobre la ciudad, y el aliento de los transeúntes se condensaba en efímeras nubes blancas fuera de las ventanas de cristal. El aula de la preparatoria Saean vibraba con una energía inusual. Hoy era el día, se anunciaría el destino del viaje de estudios. Los estudiantes, con los corazones llenos de expectativas, compartían sus sueños en susurros emocionados. Seguro será Europa, decía uno. Francia o Italia. Otro intervenía, no, podría ser Estados Unidos. Ir a Nueva York sería lo máximo. Incluso el sudeste asiático estaría bien. Es barato y fácil para turistear, añadía un tercero. En medio de las risas y las esperanzas que llenaban el aire, el profesor Park, su tutor, se dirigió al pizarrón y tomó un gis. El salón quedó en un silencio absoluto. El profesor respiró hondo y, con un trazo firme, dejó que el polvo blanco formara 2 palabras, México. En el instante en que esas 6 letras aparecieron en la pizarra, el aire se crispó. ¿Qué? ¿Por qué México? Las voces de los estudiantes se elevaron en un coro de decepción. Min-hun, sentado junto a la ventana, soltó una carcajada sarcástica. ¿México? ¡Qué país tan aburrido! Están atrasados en todo comparado con nosotros, ¿no? Seo-yan, su compañera de pupitre, golpeó la mesa en señal de acuerdo. Su historia no es gran cosa y su cultura es simple. Corea del Sur es mucho más sofisticada. Hyo, el genio de las matemáticas del grupo, consultó su tablet con el ceño fruncido. Además, es caro y el tiempo de vuelo es larguísimo. Totalmente ineficiente. Yejin, cuyo sueño era estudiar bellas artes, se cruzó de brazos y sonrió con superioridad. Si hablamos de arte, hablamos de Europa. ¿Qué clase de arte puede haber en México? Aparte de sus caricaturas y videojuegos. ¡Ja! Un murmullo de insatisfacción envolvió el aula. Para la juventud surcoreana, México era un concepto lejano, filtrado a través de los estereotipos de las películas de Hollywood, un desierto polvoriento salpicado de cactus, sombreros y, sobre todo, peligro. Un rival en escenarios globales como el fútbol, pero visto como un país subdesarrollado, perezoso y caótico. El profesor Park observó en silencio la reacción de sus alumnos. Luego, mientras borraba ligeramente el polvo de gis con los dedos, dijo con calma, el propósito de un viaje de estudios es también sentir la diferencia entre lo que creen saber y lo que ven con sus propios ojos. Pero sus palabras no encontraron eco. Min-hun le susurró a Hyo, seguro será una pérdida de tiempo. Nuestro país está mucho más avanzado. Hyo asintió, calculando mentalmente la pérdida de horas de estudio. En eficiencia y racionalidad, Corea gana sin duda.
Seo Yan suspiró, mirando por la ventana el paisaje gris. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos tendremos historias para burlarnos cuando volvamos. Yejin sacó su cuaderno de bocetos y, con aire aburrido, empezó a trazar líneas sin rumbo. Supongo que dibujaré a algún personaje de anime. Es lo único, mexicano, que se me ocurre. La atmósfera de la clase se podía resumir en una sola palabra: decepción. Pero era precisamente esa decepción el verdadero punto de partida de su viaje. Min-hun apretó el puño sobre su escritorio. En el fondo de su pecho, una extraña inquietud lo invadía. ¿Realmente es aburrido?, se preguntó. Las palabras que había escupido con tanto desdén rebotaban en su propia mente. Seo Yeon también lo sentía. A pesar de sus críticas altaneras, en algún lugar de su interior se mezclaban la ansiedad ante lo desconocido y una curiosidad que no podía reprimir del todo. Hyo cerró su aplicación de cálculo y volvió a mirar la palabra México en el pizarrón. Racionalmente, el viaje no tenía sentido. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿y si estoy equivocado? Yejin, casi por inercia, dibujó en una esquina de su cuaderno una línea sinuosa que recordaba los patrones de un textil que había visto alguna vez en Internet. Mientras pensaba en lo aburrido que sería, se dio cuenta de que esa línea la atraía inexplicablemente. Las dos palabras en el pizarrón habían provocado frustración, sí, pero también habían plantado una diminuta semilla en sus corazones. Una semilla tan pequeña que aún no echaba humo, pero que estaba destinada a convertirse en la llama que consumiría sus prejuicios. No tenían idea de lo que les esperaba. Semanas después, en el aeropuerto internacional de Incheon, la luz fría de la madrugada se filtraba a través del gigantesco techo de cristal. La terminal de salidas era una sinfonía de sonidos: el rodar de las maletas, el eco de los anuncios por los altavoces y las voces de los padres que habían ido a despedirlos. Min-hun se ajustó la chaqueta del uniforme mientras su madre lo sujetaba del brazo. ¿De verdad estarás bien? ¿Qué sentido tiene ir a un lugar tan aburrido y peligroso? En la pregunta de su madre, el prejuicio pesaba más que la preocupación. No te preocupes, mamá. Aunque sea aburrido, estar con mis amigos lo convertirá en una anécdota divertida, respondió él, aunque su voz sonaba forzada. Seo Yeon recibió un último abrazo de su madre y suspiró. Habría sido genial ir a París o a Londres. México seguro que no hay más que ruinas viejas y desiertos. Aunque lo decía de boca para afuera, una pequeña inquietud agitaba su corazón. El padre de Hyo le entregó algo de dinero extra. Úsalo si necesitas algo. El joven asintió. No creo que gaste mucho. Es un país ineficiente y con pocos lugares de interés. Había llegado a esa conclusión de forma lógica, pero su mirada no se apartaba del destino impreso en su boleto: Ciudad de México. Yejin, abrazada a su cuaderno de bocetos, escuchó a su madre decirle: no creo que ganes nada artísticamente, pero al menos busca inspiración para alguna historia. Lo sé, mamá. Si es tan aburrido como dicen, convertiré el aburrimiento mismo en una obra de arte. Sin embargo, en algún rincón de su mente, la palabra "y si" comenzaba a brotar tímidamente. Toda la clase se reunió frente al mostrador de facturación. La fila de uniformes escolares parecía solemne, teñida de una ligera tensión. A medida que se acercaba la hora de embarcar, los estudiantes se despidieron. Algunos derramaron lágrimas, otros intercambiaron bromas. Pero en el fondo, todos compartían una misma certeza: México sería una decepción. Cruzaron la puerta de embarque y caminaron por la pasarela acristalada. Afuera, en la pista, los gigantescos aviones esperaban en fila, el zumbido grave de sus motores vibrando en el aire. Como impulsados hacia un futuro incierto, los estudiantes uniformados fueron absorbidos por la cabina. Una vez en sus asientos, con los cinturones abrochados, el avión comenzó a moverse lentamente. Min-hun miró por la ventanilla y murmuró: tardaremos casi un día en llegar. Está tan lejos porque se siente como un mundo completamente diferente. Seo Yeon respondió con una sonrisa irónica: porque son nuestros rivales en el fútbol, supongo. El típico país, cercano y lejano.
Hyo consultó el mapa de vuelo en la pantalla. Geográficamente, es una de las rutas más largas que podríamos tomar. La distancia mental es aún mayor, dijo con sarcasmo. Yejin abrió su cuaderno y, mientras dibujaba el paisaje de Incheon que se extendía afuera, susurró para sí misma: quiero comprobar con mis propios ojos si la palabra, aburrido, es la correcta. El avión aceleró por la pista, y la fuerza de la gravedad los presionó contra sus asientos. El paisaje se encogió, y el mar se extendió como una tela plateada. El cielo reflejado en la ventanilla era de un azul infinito. En ese momento, una misma inquietud nació en los corazones de los 4 jóvenes. Aún no podían ponerla en palabras, pero una corazonada les decía que algo, más allá de sus prejuicios, los estaba esperando. En el instante en que la puerta del avión se abrió, una ráfaga de aire cálido y húmedo, con un aroma extraño y especiado, los envolvió. Era el aire de México. Mientras se ponían de pie en el pasillo, la voz clara de una sobrecargo resonó en un español melódico, y los pasajeros, sin empujarse, comenzaron a bajar sus equipajes de mano de forma ordenada pero relajada. Cuando a alguien se le atascaba una maleta, otro pasajero, un completo desconocido, la ayudaba sin decir una palabra, y la persona de atrás esperaba pacientemente. Min-Hun frunció el ceño. Nadie tiene prisa, pero nadie se retrasa. No hay órdenes, pero hay coordinación. Esa sensación se le clavó como una pequeña astilla en el alma. Al avanzar por la pasarela acristalada, el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se abrió ante ellos. No era el blanco impoluto y silencioso de Incheon o Narita. El suelo de baldosas brillantes reflejaba un torbellino de actividad. El techo alto resonaba con el sonido de música de mariachi a lo lejos, familias enteras que se abrazaban con lágrimas y risas, y el pregón de vendedores que ofrecían servicios de taxi. Seo Yeon susurró, asombrada: hay tanta gente, pero el ruido no es caótico, es como música. Los letreros de información estaban en español, inglés y, para su sorpresa, también tenían pictogramas universales. Las flechas, claras y bien ubicadas, guiaban a la multitud sin generar confusión. La fila de inmigración era larga, pero avanzaba con una fluidez inesperada, serpenteando con una cadencia constante. El agente de inmigración, un hombre con un bigote espeso, no sonreía de forma exagerada, pero tampoco era frío. Con un gesto de la mano y un pásele, joven, les dio la bienvenida. Hyo, que había activado su cronómetro por costumbre, miró la pantalla con incredulidad. El flujo es constante. Casi no hay picos ni valles. La capacidad de procesamiento en relación al número de personas es sorprendentemente estable. En su mente, las hileras de números comenzaron a reorganizarse silenciosamente. Yejin se detuvo frente a un enorme mural que decoraba una de las paredes de la sala. No era una pieza de museo, sino parte de la arquitectura. Representaba la historia de México en colores vibrantes y formas poderosas, desde las civilizaciones prehispánicas hasta la era moderna. Las pinceladas audaces, los rostros llenos de expresión, todo parecía respirar. El arte no estaba en un pedestal, estaba integrado en la vida diaria. En ese instante, su lápiz se deslizó inconscientemente sobre una página de su cuaderno. En la zona de recogida de equipajes, una pequeña pegatina en el carrusel advertía en varios idiomas: cuidado con las manos. La letra era simple, los colores discretos, pero el mensaje era claro y efectivo. Min-Hun se rió entre dientes. En nuestro aeropuerto hay 1000 advertencias, pero aquí, antes de que te adviertan, tu cuerpo ya obedece. ¿Por qué? Buscaba una razón, escudriñando su entorno. Vio a un empleado del aeropuerto, con un chaleco azul, acercarse a una anciana en silla de ruedas. Con una sola inclinación de cabeza y pocas palabras, se ofreció a ayudarla. No era una amabilidad forzada, sino un gesto tan natural que resultaba imposible de rechazar. Seo Yeon parpadeó. La amabilidad no es una regla escrita, pero funciona como si lo fuera. ¿Cómo lo logran? Al pasar la aduana, un gran panel informativo mostraba el acceso a la ciudad. Los horarios del metrobús, los precios de los taxis autorizados, el tiempo estimado de viaje. Todo estaba organizado en una sola pantalla, y el coreano,
aunque con una traducción algo extraña, estaba incluido. Hyo se detuvo, impresionado por el uso del espacio en el panel. La cantidad de información es enorme, pero no agota la mente. La jerarquía de datos y el flujo visual están perfectamente alineados. Quienquiera que haya diseñado esto no es solo amabilidad, es una consideración sistematizada. En ese momento, un pequeño robot de limpieza autónomo pasó silenciosamente a su lado, esquivando a la gente con agilidad. En su pantalla se leía: «Permiso, estoy trabajando para usted». Un turista le preguntó algo en inglés, y el robot no dudó en mostrarle un mapa en su pantalla. Min-Hun sacó su teléfono instintivamente. No están presumiendo de su tecnología. La usan para resolver un problema real, reducir la confusión. Aquí, el protagonista de la tecnología no es la máquina, sino el ser humano. Frente a una casa de cambio, Seo Yeon observó a la cajera. A pesar de la larga fila, no mostraba ningún apuro mientras un cliente buscaba en su cartera. Le daba su tiempo, sin presionarlo. Seo Yan comparó mentalmente la velocidad de la competencia con la velocidad de la tranquilidad. ¿Cuál de las dos hace que una sociedad funcione mejor? Una línea amarilla brillante, pintaba en el suelo del vestíbulo de llegadas, dividía de forma natural a quienes caminaban de quienes esperaban. Yejin la dibujó en su cuaderno. El diseño no consiste en crear formas llamativas, sino en moldear el comportamiento invisible de las personas, pensó. Su trazo era, por primera vez, seguro y decidido. Al encontrar la señalización en coreano, Hyo no pudo evitar sonreír. Qué tranquilizador es ser recibido en tu propio idioma. A su lado, Min-Hun, que había estado mirando solo las señales en inglés, se encogió de hombros. Es frustrante admitirlo, pero se agradece. La roca de terquedad en su pecho empezó a perder sus bordes afilados. La puerta automática del aeropuerto se abrió, y una brisa cálida acarició sus mejillas. La fila de taxis avanzaba en silencio, las señales de los coordinadores eran mínimas, sin gritos innecesarios. Nadie se apresuraba, pero el flujo no se detenía. Min-Hun apretó los labios y respiró hondo. Este no es un país atrasado, ni aburrido. Al menos, en este aeropuerto, la forma de la eficiencia es diferente a la que yo conozco. Seo Yan agarró el asa de su maleta y murmuró, quizás aquello en lo que creíamos ser superiores era solo una pequeña parte de la balanza. Hyo miró su reloj y abrió los ojos como platos. El tiempo desde el aterrizaje hasta la salida había sido menor de lo que había calculado. La consideración humana era una variable que mis cálculos no habían incluido. Yejin levantó la vista al cielo y entrecerró los ojos ante la luz que se filtraba a través de las nubes. Hay paisajes que conmocionan el alma sin necesidad de ser espectaculares. La frase un impacto silencioso resonó en su interior. Finalmente, Min-Hun se giró para mirar el vestíbulo una última vez. El suelo pulido, las flechas claras, las advertencias discretas, la amabilidad sin excesos. Ninguno de esos elementos por sí solo era extraordinario, pero juntos creaban una visión del mundo. En algún lugar de su corazón, ondeó una pequeña bandera blanca. No era una rendición, pero empezaba a sospechar que su verdadero oponente no era este país, sino los prejuicios dentro de sí mismo. En el transporte que los llevaría al hotel, los cuatro intercambiaron una mirada silenciosa. No hacían falta palabras. El primer impacto no había sido una explosión de fuegos artificiales, sino un terremoto silencioso cuyas réplicas apenas comenzaban a sentirse. ¿Hasta qué profundidad llegarían esas vibraciones? Una mezcla de expectación y nerviosismo recorría sus venas. El vehículo que los transportaba se incorporó a una avenida ancha y majestuosa. El guía, un hombre sonriente llamado Carlos, anunció con orgullo, «Bienvenidos al Paseo de la Reforma, la columna vertebral de nuestra ciudad». Min-Hun, Hyo, Seo Yeon y Yejin miraron por las ventanillas y contuvieron el aliento. Lo que vieron no era el desierto polvoriento de su imaginación, sino un paisaje urbano que rivalizaba con cualquier capital del mundo. Rascacielos de cristal y acero, con diseños audaces y futuristas, se alzaban hacia el cielo, reflejando el sol de la tarde. Entre ellos,
Majestuosos edificios de estilo europeo del siglo XIX convivían en perfecta armonía. Y en el centro, una imponente columna dorada se erigía sobre una glorieta, coronada por una figura alada. Ese es el ángel de la independencia, explicó Carlos. Es el corazón de México. Esto no es lo que esperaba, murmuró Min-Hun, con la mirada fija en la Torre Mayor y la Torre Reforma, estructuras que no desentonarían en el distrito de Gangnam de Seúl. Hyo, siempre analítico, observó la planificación de la avenida. Es increíblemente ancha. Las glorietas gestionan el tráfico de una manera muy orgánica. Y los carriles para bicicletas y el Metrobús es un sistema de transporte multimodal muy bien integrado. Su tono, generalmente crítico, estaba teñido de una admiración inconfundible. Seo Yeon, que se había preparado para encontrar suciedad y desorden, solo veía aceras limpias, jardines cuidados y, en ese momento del año, los árboles de jacaranda comenzaban a teñir el paisaje con sus flores moradas. No manches, es hermoso, se le escapó en un susurro. La expresión, que había aprendido de una serie, sonó extraña en sus labios, pero perfectamente adecuada. Yejin estaba en un estado de éxtasis artístico. Su cuaderno de bocetos ya estaba abierto. La yuxtaposición es increíble, dijo, mientras sus dedos volaban sobre el papel. El contraste entre lo antiguo y lo ultramoderno no es caótico, es poético. La historia no ha sido demolida para dar paso al futuro, ambos coexisten. Mira esas esculturas en las banquetas. El arte no está en un museo, está en la calle. Mientras el vehículo avanzaba lentamente por el tráfico, una escena captó su atención. En un semáforo en rojo, un limpiaparabrisas, un joven delgado con una sonrisa radiante, se acercó a un coche de lujo. El conductor, un hombre de negocios con un traje caro, bajó la ventanilla y conversó amigablemente con él mientras le limpiaba el cristal. Al final, le dio una moneda y ambos se despidieron con un gesto de la mano. En Corea, algo así sería impensable, reflexionó Seo Yeon. Las barreras sociales son tan rígidas aquí, parece que, a pesar de las diferencias, hay una conexión humana subyacente. Min-Hun, que siempre había asociado a México con la pobreza y la delincuencia, se sintió profundamente confundido. La escena no encajaba en su narrativa preconcebida. Vio a la gente caminar, ejecutivos con prisa, turistas con cámaras, familias paseando, vendedores de globos. Una mezcla heterogénea, pero todos compartían el mismo espacio con una especie de respeto no verbal. ¿Creían que México eran solo cactus y sombreros?, preguntó Carlos con una sonrisa pícara, como si hubiera leído sus mentes. Los cuatro se sonrojaron. Este país está lleno de sorpresas, continuó. Nos encanta derribar estereotipos. Min-Hun miró su propio reflejo en la ventanilla. El rostro arrogante y seguro de sí mismo que había visto en el espejo esa mañana había sido reemplazado por uno lleno de duda y asombro. Dijimos que México estaba atrasado, admitió en voz baja, dirigiéndose a sus amigos. Pero al menos aquí, en esta avenida, no veo ningún atraso. Veo una forma diferente de progreso. Los otros tres asintieron en silencio. El rugido del tráfico de la Ciudad de México, que al principio les había parecido caótico, ahora sonaba como el latido de un corazón poderoso y complejo. Sus prejuicios no se habían roto, habían sido pulverizados por la abrumadora realidad de una metrópolis vibrante y llena de vida. Al día siguiente, el grupo se dirigió a Teotihuacán. El trayecto los sacó del denso tejido urbano y los adentró en un paisaje más árido, salpicado de pequeños pueblos y una vegetación resistente. Ahora sí, el desierto, bromeó Min-Hun, intentando aferrarse a sus viejas ideas, pero su voz carecía de convicción. Cuando llegaron, lo que se abrió ante ellos los dejó sin palabras. No era un conjunto de ruinas polvorientas y descuidadas. Era una ciudad antigua, una metrópolis de piedra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, dominada por dos estructuras colosales, las pirámides del Sol y de la Luna. No es posible, susurró Hyo, su mente lógica luchando por procesar la escala de lo que veía. La alineación de la calzada de los muertos, la precisión matemática de las pirámides, esto requiere un nivel de conocimiento astronómico y de ingeniería que es simplemente asombroso.
Yejin se quedó inmóvil, con el cuaderno de bocetos colgando inerte de su mano. Ninguna fotografía le hace justicia, dijo con la voz entrecortada. La energía de este lugar es abrumadora. Sientes el peso de los siglos, la fuerza de una civilización. Su mirada recorría las líneas geométricas, la forma en que la luz del sol golpeaba la piedra, creando sombras que parecían moverse. Comenzaron el ascenso a la pirámide del sol. Cada escalón era un esfuerzo bajo el sol intenso. A su alrededor, turistas de todo el mundo subían, jadeando, animándose unos a otros en una docena de idiomas diferentes. A mitad de camino, Seo Yeon, la más cínica del grupo, tuvo que detenerse para tomar aire. Una familia mexicana que bajaba, al verla, se detuvo. La madre le ofreció su botella de agua con una sonrisa. Tome, mija. Con calma. El sol de aquí pega fuerte, pero la vista desde arriba vale la pena. Seo Yeon, sorprendida, aceptó el agua y murmuró un gamsamnida antes de corregirse con un torpe gracias. La familia siguió su camino riendo. Ese pequeño gesto de generosidad desinteresada la conmovió profundamente. Finalmente, llegaron a la cima. La vista era espectacular. Desde allí, la calzada de los muertos se extendía como una espina dorsal de piedra, flanqueada por templos y palacios, hasta la pirámide de la luna. El mundo entero parecía extenderse a sus pies. El viento soplaba con fuerza, como si susurrara secretos de los antiguos dioses. Min-hun, que había sido el más ruidoso en sus críticas, estaba completamente en silencio. Se sentó en una de las piedras, con la mirada perdida en el horizonte. Nosotros en Seúl, estamos tan orgullosos de nuestros rascacielos, de nuestra tecnología, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Creemos que estamos en la cima del mundo. Pero esto fue construido hace 2000 años. Sin grúas, sin computadoras. ¿Quiénes somos nosotros para llamarlos atrasados? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Hyo sacó su teléfono, no para tomar una foto, sino para buscar datos. La ciudad llegó a tener más de 100.000 habitantes. Era una de las más grandes del mundo en su época, leyó en voz alta, su voz llena de asombro. Esto no era un pueblo. Era un imperio. Seo Yeon se unió a Min-hun, mirando el paisaje. Dijimos que su cultura era simple. Qué arrogantes fuimos. Esto es monumental. Nos hemos pasado la vida compitiendo por ser los mejores en el presente, y hemos ignorado por completo la grandeza del pasado de otros. Yejin, por fin, comenzó a dibujar. No intentaba capturar la imagen exacta de las pirámides, sino la sensación, la inmensidad, el poder, la conexión entre el cielo y la tierra. Sus trazos eran febriles, apasionados. El arte no es solo belleza estética, pensó. También es la expresión de la grandeza humana. El descenso fue silencioso. Cada uno de ellos estaba perdido en sus propios pensamientos. El sol, la piedra, el viento y la historia de Teotihuacán habían actuado como un crisol, quemando sus prejuicios y dejando solo la verdad desnuda de una civilización magnífica. Ya no eran los mismos 4 estudiantes que habían llegado a México. En la cima de esa pirámide, habían dejado atrás una parte de su arrogancia y habían encontrado, a cambio, una dosis de humildad. El viaje ya no era sobre juzgar a México, sino sobre descubrirse a sí mismos. De regreso en la ciudad, inmersos en el bullicio del centro histórico, el grupo decidió explorar por su cuenta. Caminaban por la calle Madero, una vía peatonal llena de tiendas, músicos callejeros y un flujo constante de gente. La mezcla de olores era embriagadora, el dulzor de los churros recién hechos, el aroma a café de grano, el perfume de las mujeres que pasaban. Estaban abrumados, pero de una manera emocionante. Fue entonces cuando ocurrió. Hyo, fascinado por los dulces típicos expuestos en un pequeño puesto ambulante, decidió comprar unas alegrías, unos discos de amaranto y miel. El vendedor era un niño de no más de 10 años, con ojos grandes y una sonrisa tímida. ¿Cuánto es?, preguntó Hyo en un inglés entrecortado. El niño le mostró 3 dedos y dijo, 30 pesos.
Hyo, confundido con los billetes, sacó uno de 200 pesos, pensando que era de 20. Se lo entregó al niño, tomó su dulce y comenzó a alejarse. Apenas había dado unos pasos cuando sintió un tirón en la manga de su chaqueta. Se giró y vio al niño, con el rostro sonrojado por el esfuerzo de correr tras él. En su pequeña mano, extendía un fajo de billetes. Señor, su cambio, dijo el niño, sin aliento. Su cambio. 170 pesos. Hyo se quedó helado. Miró los billetes en la mano del niño y luego al billete de 200 que ya no estaba en su cartera. Se dio cuenta de su error. Podría haberse ido, y el niño se habría quedado con una ganancia equivalente a varios días de trabajo. Pero no lo hizo. Min-hun, Seo-yeon y Ye-jin, que habían presenciado toda la escena, se acercaron, atónitos. Hyo, conmovido, intentó rechazar el cambio. No, no, quédatelo. Es para ti. Pero el niño negó con la cabeza enérgicamente. No. Es su dinero. Mi mamá dice que el trabajo honesto es lo más importante. Con una sonrisa orgullosa, le puso los billetes en la mano a Hyo, le dio una última mirada y corrió de vuelta a su puesto. Los cuatro se quedaron en silencio en medio de la multitud. El ruido de la calle pareció desvanecerse. Ese pequeño acto de integridad, de una pureza absoluta, los había golpeado con más fuerza que la pirámide del sol. Nosotros pensamos que la gente aquí era floja, tramposa, tartamudeó Seo-yeon, con los ojos llenos de lágrimas. Ese niño tiene más honor en su dedo meñique que muchos empresarios que conozco en Seúl. Min-hun tragó saliva. Su visión del mundo, basada en la competencia feroz y en la idea de que siempre hay que sacar ventaja, se estaba desmoronando. Trabaja en la calle, probablemente para ayudar a su familia y aún así, su honestidad es inquebrantable. Ye-jin, la artista, no dibujó nada. Sabía que ningún boceto podría capturar la belleza de ese momento. La verdadera riqueza de un país no está en sus edificios ni en su economía, susurró. Está en el corazón de su gente. Hyo miró los billetes en su mano y luego la alegría de Amaranto. Se sentía avergonzado de sus prejuicios, de su arrogancia, de su visión calculadora del mundo. Se acercó de nuevo al puesto del niño y, esta vez, compró todos los dulces que le quedaban, pagando con el dinero exacto y dejando una generosa propina. Gracias, le dijo al niño, esta vez en un español que había practicado. Muchas gracias. El niño le sonrió de oreja a oreja. Esa sonrisa, honesta y radiante, se quedó grabada en la memoria de los cuatro como el recuerdo más valioso de su viaje. No fue un monumento ni un paisaje. Fue un pequeño vendedor ambulante el que les enseñó la lección más grande sobre México. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y morados. El grupo de amigos caminaba por las calles de la colonia Roma, con sus edificios de estilo Art Deco y sus árboles frondosos. El incidente con el niño vendedor los había dejado pensativos y, por primera vez, con un hambre genuina de entender, no solo de ver. El olor irresistible a carne asada y piña los guió hasta una pequeña taquería en una esquina. El lugar era modesto, una plancha caliente, un trompo de carne al pastor girando lentamente junto a una llama vertical, y unas cuantas mesas de plástico en la acera. Estaba lleno de gente local, riendo y hablando en voz alta. ¿Vamos a comer aquí?, preguntó Seo-yeon con aprensión, recordando las advertencias sobre la venganza de Moctezuma. Parece poco higiénico. Min-hun, sin embargo, se sentía diferente. Después de la lección de honestidad, estaba dispuesto a confiar. Vamos a probar. Si vamos a conocer México, tenemos que hacerlo de verdad. Se acercaron al mostrador, y el taquero, un hombre robusto con un mandil manchado y una sonrisa contagiosa, los saludó con un «¿Qué les vamos a dar, güeros?». Los cuatro se miraron, sin entender la mitad de las palabras en el menú. El taquero, al notar su confusión, cortó un trozo de carne del trompo con una destreza increíble, lo atrapó en una pequeña tortilla de maíz y se lo ofreció a Min-hun. Pruebe, joven. Para que se anime. Va por cuenta de la casa.
Min-Hun dudó un segundo, pero el aroma era demasiado tentador. Tomó el pequeño taco, le añadió un poco de cilantro, cebolla y una pizca de salsa de un recipiente que no sabía qué era. Se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. La explosión de sabores fue inmediata, la carne jugosa y especiada, el dulzor de un trocito de piña que el taquero había cortado al vuelo, la frescura del cilantro y el picor suave de la salsa. Era, simplemente, la cosa más deliciosa que había probado en su vida. «No manches». «Qué chido está esto», exclamó, usando las palabras que había escuchado en la calle. Sus amigos lo miraron, sorprendidos por su entusiasmo. Les hizo un gesto para que pidieran. Tímidamente, los otros tres ordenaron sus tacos. La reacción fue la misma. Xiao-Yan, la escéptica, cerró los ojos para saborear cada bocado. Es perfecto. No es una comida sofisticada, pero cada ingrediente está en su lugar. Hyo, el analista, diseccionó la experiencia. La eficiencia de esto es increíble. Preparación rápida, sabor complejo, bajo costo. Es un sistema culinario optimizado. Yejin observó al taquero trabajar. Era como un ballet. La forma en que cortaba la carne, cómo manejaba las tortillas, el ritmo constante de su trabajo. Esto es artesanía pura, dijo, sacando su cuaderno. No es solo comida, es una performance. Es arte popular en su máxima expresión. Terminaron pidiendo 3 rondas más. Comieron de pie, en la acera, codo a codo con oficinistas, estudiantes y obreros. Nadie los miró como extraños. Al contrario, un hombre a su lado les recomendó qué salsa probar. Échenle de la verde, no pica tanto. Pero con ganas. Por primera vez, no se sentían como turistas, sino como parte de la vibrante vida de la ciudad. La comida había derribado otra barrera, la más íntima. Habían compartido el pan, o más bien, la tortilla, con los mexicanos, y en ese simple acto, habían encontrado una conexión profunda. Mientras se iban, con el estómago lleno y el corazón contento, Min-Hun se giró hacia el taquero. Estuvo padrísimo. Gracias. El hombre le guiñó un ojo. Cuando quieran, aquí los esperamos. Ahorita se los preparamos. Los 4 se rieron. Habían llegado a México temiendo la comida, esperando enfermarse. Se iban habiendo descubierto un universo de sabores y, lo que era más importante, una cultura que expresaba su generosidad y su alegría incluso en un simple taco en una esquina. La supuesta suciedad era en realidad autenticidad, el supuesto desorden era vida en estado puro. La última noche, los 4 se reunieron en su habitación de hotel. La ventana ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el infinito. El sonido lejano de las sirenas y la música se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado, creando la banda sonora de su viaje. Durante varios minutos, nadie dijo nada. Estaban procesando el torbellino de experiencias que los había sacudido en los últimos días. Min-Hun fue el primero en romper el silencio. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. Creía que México estaba atrasado, dijo con voz ronca. Pero, ¿saben qué? Me he dado cuenta de que los únicos atrasados éramos nosotros. Estaba buscando cosas que aprender y ahora no sé por dónde empezar. Levantó la vista hacia la ventana. El orden que vi en el tráfico de Reforma, la honestidad de ese niño, quiero entender cómo funciona una sociedad así. Voy a estudiar sociología, y quiero especializarme en América Latina. Quiero investigar los sistemas públicos de México. Xiao-Yan, apoyada en el escritorio, sonrió con melancolía. Yo dije que su cultura era anticuada. ¡Qué estúpida! La tranquilidad de Teotihuacán, la amabilidad del taquero, me siento tan avergonzada. Se giró para mirarlos. Cuando regrese, voy a empezar a estudiar español en serio. Quiero volver y poder comunicarme, no solo como turista, sino de verdad. Hyo cerró su laptop. En la pantalla, había creado una nueva carpeta llamada Proyecto México.
Yo siempre he buscado la racionalidad, la eficiencia. Pero aquí he visto una eficiencia que no se puede medir con números. La cultura del no molestar al prójimo, de la ayuda mutua, es lo que hace que esta ciudad monstruosa funcione. ¿Cómo se puede cuantificar eso? Su voz, normalmente fría y calculadora, estaba llena de una nueva pasión. Quiero que ese sea mi tema de investigación. La eficiencia del alma. Yejin estaba sentada en el suelo, rodeada de las páginas de su cuaderno de bocetos. El humo de Teotihuacán, el caos del Zócalo, la cúpula del Palacio de Bellas Artes, el trompo de pastor, la sonrisa del niño vendedor. Yo aseguré que en México no había arte, dijo en voz baja, acariciando un dibujo. Pero he encontrado arte en todas partes. En los murales de las calles, en la presentación de la comida, en la forma en que la gente combina los colores de su ropa. Es un arte vivo. Cuando me gradúe, voy a solicitar una beca para estudiar aquí. Quiero aprender de esta cultura, pintar esta vida. Se miraron unos a otros, y un silencio cómplice llenó la habitación. Ya no había rastro de la arrogancia con la que habían llegado. En su lugar, había un profundo respeto y la emoción de haber descubierto un nuevo futuro. ¿Recuerdan lo que dijimos antes de venir?, preguntó Min-Hun. Que México era aburrido. Yo dije que era ineficiente, añadió Hyo, levantando una mano. Y yo que no tenía arte, concluyó Yejin. Los cuatro rompieron a reír. Pero era una risa liberadora, una risa que reconocía su propia ignorancia y celebraba el descubrimiento que habían hecho juntos. Su viaje estaba llegando a su fin, pero sus verdaderos viajes apenas comenzaban. El país al que habían venido a ridiculizar se había convertido en el punto de partida de sus sueños. La mañana de su partida, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lucía exactamente igual que el día de su llegada. El mismo caos vibrante, la misma mezcla de sonidos, los mismos colores. Pero para ellos, todo era diferente. El enorme ventanal que daba a las pistas reflejaba la luz fría de un sol invernal, pero en sus corazones sentían una calidez que nunca antes habían experimentado. Mientras empujaban sus maletas hacia el mostrador de facturación, una sensación de melancolía los invadió. «De verdad ya nos vamos», susurró Seo Yeon, ajustándose la bufanda. Min-Hun esbozó una media sonrisa. «Parece que solo fueron unos días, pero siento como si hubiera pasado medio año. La persona que era antes de este viaje me parece un completo desconocido». Mientras esperaban en la fila, vieron una escena que les resultó familiar. Un empleado del aeropuerto ayudando a un niño pequeño que parecía perdido, llevándolo de la mano hacia sus padres. El empleado hizo una leve reverencia y se fue. La imagen los golpeó de nuevo. Hasta el último momento, la amabilidad es la norma, reflexionó Hyo. La base de este país no es la tecnología ni los edificios. Es el corazón de su gente. Yejin abrazó su cuaderno de bocetos como si fuera un tesoro. Sentados en la sala de espera, los cuatro se quedaron en silencio. Afuera, las luces de guía parpadeaban y el personal de tierra dirigía los aviones con gestos precisos, casi ceremoniales. Min-Hun respiró hondo. Antes de venir, nos reíamos de México, decíamos que estaban atrasados. Ahora me doy cuenta de que los que estábamos atrasados éramos nosotros. Seo Yeon asintió, con los ojos húmedos. Nunca imaginé que el país que consideraba aburrido sería el que cambiaría mi vida. Hyo abrió su laptop y añadió una última nota. La cultura de la consideración mutua fortalece a una sociedad de formas que ningún indicador económico puede medir. Este será el núcleo de mi investigación. Yejin miró por la ventana, haciendo un juramento silencioso. Volveré. Volveré a pintar este país, a capturar esta tranquilidad y esta calidez en un lienzo. El anuncio de embarque resonó por los altavoces. La gente comenzó a formar una fila ordenada. Los cuatro se levantaron y, con sus pasaportes en mano, echaron una última mirada al bullicio de la terminal. México no fue solo un destino de viaje, dijo Seo Yeon. Fue un faro que nos mostró un nuevo camino. Al subir al avión y acomodarse en sus asientos, una certeza vibró en sus corazones.
Volverían. Tenían que hacerlo, porque sentían que sus vidas no estarían completas si no lo hacían. El motor rugió y el avión comenzó a moverse por la pista. En sus mentes ya no quedaba espacio para la arrogancia, solo para un profundo agradecimiento. Seúl los esperaba, pero una parte de ellos se quedaría para siempre en México. Días después, de vuelta en el aula de la preparatoria Saean, el profesor Park les pidió que compartieran sus reflexiones. El mismo salón, los mismos escritorios, pero sus miradas eran diferentes. Min-hun se puso de pie. Antes de irnos, dijimos muchas cosas. Que México era aburrido, ineficiente, atrasado. Se detuvo un momento, mirando a sus compañeros. Nos equivocamos. El prejuicio es lo que nos mantenía atrasados a nosotros. Seo Yeon continuó. Yo dije que su cultura era simple. Pero el silencio en Teotihuacán, la amabilidad de la gente, esa simpleza es la mayor de las sofisticaciones. Hyo añadió, aprendí que hay una eficiencia que no se mide en segundos, sino en sonrisas. La eficiencia del corazón. Yejin mostró sus bocetos. Y yo descubrí que el arte más poderoso no cuelga en los museos, sino que se vive cada día en las calles. El viaje había recuperado silenciosamente cada una de sus palabras arrogantes. Sus prejuicios se habían hecho añicos, y en su lugar, en sus corazones, se había grabado un nuevo respeto y una determinación inquebrantable. Para ellos, México ya no era